Siempre Que estuviste todos. con los abuelitos. Sí. Ellos dije acá y no, yo no. Muy bien, estamos allí en Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el 24. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, que no se circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión no es, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, aquí lo que necesitamos mirar es cómo Dios lleva a Pablo para compartir algo que para nosotros a veces llega a ser muy importante, es decir, algo a lo que le damos mucho valor, y es a todo aquello que ya tratamos en el capítulo 1, que usamos para hacer separación entre nosotros, ¿no? Y entonces, por eso, cuando dice cada uno como el Señor le repartió, y al empezar a hablar del tema de la circuncisión y la incircuncisión, pues habla precisamente de que hay judíos y gentiles, o israelitas y gentiles. Y no se trata de abrazar el judaísmo, como no se trata de desjudaizarse. Es decir, no es que haya habido un error de parte de Dios del lugar donde nacimos, de la raza a la que pertenecemos, de la cultura que hemos recibido. Todo tiene un plan y un propósito de parte del Señor, y que es muy importante para nosotros entenderlo, porque le hemos llegado a dar un cierto valor. Me acuerdo mucho de un hombre que, predicando, hablaba desde un púlpito en los Estados Unidos, y él decía: es que esta es la tierra prometida. Y dije, pues evidentemente este hombre está desubicado, no entiende qué es lo que Dios se ha propuesto hacer con el ser humano, porque entonces casi para poder ser feliz hay que vivir en los Estados Unidos, y en eso pues es una total equivocación. Y entonces, al hablar acerca de esto, pues Dios no solamente nos repartió en cuanto a razas, linajes o pueblos, sino también condiciones dentro de un pueblo, porque en el mismo pueblo de Israel había siervos y libres, y esta fue una condición que se repitió en muchos pueblos. Lo muy normal era que los conquistadores hacían sus siervos a los conquistados, y todo esto hablando del momento en que Dios le permite a Pablo escribir esta carta. El imperio romano, que tenía dominada toda esta región, incluyendo Corinto, había tomado a muchos de ellos como siervos. Era lo normal que hubiera esclavos. Los había habido también en el pueblo de Israel, y por eso es que, hablando de que no es un error, toda esa condición en la que Dios nos permite nacer, donde Dios nos ha colocado, donde nos ha llevado a vivir, tiene de parte de Dios un plan. Y lo que Dios sobre todo desea que descubramos es cómo podemos ser felices allí, sin que
estas condiciones se modifiquen, que es lo que algunos nos han llegado a proponer, que para que nosotros podamos ser felices o que podamos realmente sentirnos realizados o completos, pues necesitamos cambiar de hasta de apellido, ¿no? Y de condición económica, y de condición cultural y cosas por el estilo. Dios nos lleva a descubrir que al reconocerlo podemos darnos cuenta que no hay error en nuestro lugar de nacimiento, en el tiempo en que nacemos, en medio de la familia en la que nos formamos, y todo esto está en ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso viene este llamado, ¿no? De que cada uno en la condición en la que fue encontrado, ahí se quede. Y va más directo, naturalmente, a mencionar este asunto de la circuncisión y la incircuncisión, porque es necesario entender que lo que algunos empezaron a darle un valor superlativo no lo tiene, y que lo manejaron al punto tal que lograron llevar a creyentes de entre los gentiles a pensar que era necesario poder circuncidarse para poder ser más santos, ¿no? Y pues es un error total. Vamos a recordarlo en este mensaje a los creyentes en Galacia, en la epístola a los Gálatas, allí en el capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 9, para que no nos perdamos de la idea. Sí. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces, precisamente para que no se le dé un valor que no tiene a la circuncisión, principalmente, es que el Señor nos ha hecho saber de esto, que lo importante es la fe que obra por el amor. Y esto, tanto los circuncidados como los incircuncisos lo podemos vivir. No estamos limitados en eso, porque la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Dios nos da la oportunidad de saber lo que Él ha establecido, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dispuesto, y nosotros somos los que decidimos si le creemos o no. Y entonces, en razón de ello, es que empezamos a compartir, a trabajar, a vivir, y cuando estamos ejercitándonos en la práctica de la palabra, pues naturalmente Dios nos ha llamado a amar. Y para amar, ¿qué cosa es importante? ¿Qué cosa es básica? Ya va cerca. Pues haber creído en el mandamiento. Por eso es la fe que obra por el amor. Porque si yo no lo creo, pues, ni en cuenta, no me importa tener en práctica, y no me importa si hay alguien a quien amar o no, ¿no? Pero como le creo a Dios y sé que Él me ha llamado y me ha capacitado para amar, entonces amo, ¿no? Y ya ahí es donde descubro precisamente eso, que no importa ahora sí que la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y hablando de la libertad, o ser siervo, o ser libre, da lo mismo, ¿no? Siendo esclavo, soy esclavo para las cuestiones físicas, pero no las espirituales. A mí nadie me va a poder limitar en ese sentido.
no podemos dejar de recordar la historia de José, porque precisamente él le creyó a Dios. Y creyéndole a Dios, estuvo en esa condición de esclavo. Y estando en esa condición de esclavo, él pudo descubrir que por creerle a Dios y poner en práctica lo que el Señor le había enseñado, que podemos decir no era en la dimensión o en la cantidad que ahora tenemos la bendición de saber, él fue fiel y trabajó reconociendo que Dios lo tenía ahí, que a Dios le había parecido bien que estuviera en esa calidad de esclavo y que era llamado a hacer las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Las hizo y el resultado de ello fue precisamente que él pudiera disfrutar de ser ascendido al punto tal de ser el hombre de confianza de Potifar. Después conocemos la historia de lo que pasó con la esposa de Potifar, pero va a la cárcel y estando en la cárcel reconoce que ese es el lugar donde Dios lo quería tener, no solamente como un encarcelado, sino como un esclavo encarcelado. Pero lo mismo, vuelve a disponerse a mantener la buena actitud, la disposición, la fe, y Dios se encarga de levantar su cabeza como Dios lo ha prometido. ¿Y qué termina? Siendo el hombre de confianza del jefe de la cárcel. De tal manera que por eso nosotros podemos descubrir que creyéndole a Dios, no importa dónde estemos, ni la condición en la que fuimos hallados, allí nos encontró el Señor. Pudo haberse revelado a nosotros antes, pudo habernos alcanzado antes, ¿no? Pero si lo hizo hasta que estábamos en esas condiciones, es precisamente para que descubramos que nada puede limitar su poder, su gracia, su amor, y que entonces, ahora sí que, como cualquier lugar oscuro, en el momento en que entra la luz, lo ilumina. Y esto viene a ser tan diferente, ¿no? Y viene a ser tan maravilloso ver cuando todo queda iluminado por la luz. Bueno, eso es lo que Dios nos lleva a vivir a nosotros, al creerle. Donde quiera que estemos y en la condición en la que nos encontremos, al ser alcanzados por el Señor, Dios nos transforma y nos hace luz. Y entonces, por eso, por la gracia del Señor, podemos alumbrar. Por eso, como lo estudiábamos la semana pasada, una mujer que conoce al Señor y que su esposo es incrédulo, como teníamos la oportunidad de saberlo en el día de ayer, de una hermana ya en la fe que está en esa condición, que recientemente está conociendo al Señor y que el esposo no es creyente, ella allí ya está como una luz de parte de Dios para alumbrar la vida de su marido y para hacer una provocación para que el marido conozca a Jesús. Así de que en esa condición fue encontrado, ya está unida a un marido. Ahí Dios la llama a quedarse, ante la salvedad de lo que estudiábamos la semana pasada, de que si el marido no consiente en vivir con ella, pues entonces a paz nos llamó Dios. Pero el asunto va precisamente en razón de poder caminar con el Señor en ese entendimiento. Ahora, sí hay esta nota que dice, si tú eres esclavo, si eres siervo, y puedes hacerte libre, procúralo más, ¿no? ¿Por qué? Algo que está estipulado en la ley para el pueblo de Israel es que la gente podía llegar a tener deudas tales que para poder pagarlas se vendían como esclavos. Y entonces, al estar en esa condición de esclavos, podían hacer una de dos cosas: esperar el año de la redención, o transcurrido un determinado tiempo, porque pues, lo que les pagaron por venderse como esclavos, si les quedó algo, y además de lo que podían de alguna manera obtener ya en esa condición, podían comprar su redención, podían comprar su libertad, y entonces pagaban por su libertad.
y podían ya salir libres, ¿no? O esperarse el año de la redención y salir libres. Entonces, por eso, digo, no sé, realmente no conozco la historia, no sé hasta dónde pudiera darse en todos los casos esto. Solo recuerdo que en el asunto de los gladiadores que eran realmente esclavos, que eran entrenados para ejercitarse en estas lides, si triunfaban, un triunfo o algo que podía venir de parte del emperador, es que les dieran su libertad, ¿no? Y entonces por eso dice, procúralo más. Es decir, menciono estas cosas como algo que podía darse en las culturas, y entonces, de ser posible, pues adelante, ¿no? Lícito y posible. Bueno, ahora, algo que el Señor desea que se tenga presente, y usando el asunto de la libertad y la esclavitud, es como cuando nosotros hemos creído en Cristo, aunque la condición social sea la de esclavo, en Cristo somos libertos, ¿no? El Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado, que esa sí es la grave, y que por la gracia del Señor entonces podemos vivir en esa libertad. Esto se va a reflejar en todas las cosas que hagamos, porque precisamente alguien que había sido esclavo y que no solamente era esclavo en lo físico, sino también en lo espiritual, pues su esclavitud sin duda era terrible. Y una de las cosas que debe haber estado siempre rondando en su cabeza era cómo lograr escapar de esa esclavitud. Pero conocer al Señor, y lo menciono porque ha sido interesante, sí, conocer algunas, y puedo decir pocas historias, no sé si hay más, de muchos de los africanos que fueron traídos como esclavos a los Estados Unidos, pero que en medio de todo tuvieron la oportunidad de conocer la palabra del Señor, y algunos de ellos creyeron, y entonces al haber creído, lo que menos les interesaba ya era escaparse, porque habían conocido lo que es la verdadera libertad, la libertad que viene por el conocimiento de la verdad. Y entonces, por eso, al permanecer allí, algo que podemos decir, Dios los usó para traer a la vida de la iglesia, fue esos cantos, ¿no?, que son llamados los espirituales negros, y que la mayoría de ellos, de una manera muy interesante podemos decirlo, tienen como tema el cielo, la gloria, porque entendían que aquí sobre la tierra pues iban a seguir siendo esclavos, pero que esperaban el día de la redención de su cuerpo, ¿no?, y de su alma ya lo habían estado experimentando, y entonces esperaban ese día cuando ya el Señor los recogiera a su presencia, o viniera nuestro Señor Jesucristo. Y de eso están plasmados sus cantos. Ahora, dice también, y el que es libre, pues resulta que es esclavo del Señor, ¿no? Porque realmente Dios nos llamó a servirle a Él, a que seamos siervos del Señor. Y no es un juego de palabras como para darle un paliativo a los que están en condiciones inferiores desde el punto de vista humano, o para tratar de aliviar lo que para algunos pudiera ser una carga, el no haber tenido, el no haber sido, el no haber pertenecido. No, es la verdad. Y esto es algo que podemos descubrir todos y cada uno, tanto como nos dispongamos a creerle al Señor y a caminar en su voluntad. Ahora, una vez que esto está claro para nosotros, podemos entender por qué viene
sí una instrucción muy importante y que tiene que ver con algo de lo que estábamos platicando cuando la mayoría de ustedes llegaron aquí, que estábamos platicando con Oscar, donde dice, nosotros fuimos comprados por precio. Quiero nada más recordarles sobre qué precio, para ver por qué es que introduce esta palabra, ¿no? Vamos a Primera de Pedro, al capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es. Hablando entonces de que el precio al que nosotros fuimos comprados por Dios fue el precio de la sangre y por lo tanto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios nos pide que tengamos presente esto? Si yo tengo que considerar algo en cuanto a su valor, lo que necesito ver es precisamente cómo los conocedores lo evalúan, ¿no? Estaba leyendo una nota que el trámite para poder adquirir una casa en cuanto a costo ha subido un 2% más de lo que era al principio del sexenio, ¿no? Es decir, de lo que sea, del precio que haya sido, antes era el 4 punto y tantos, ahorita está arriba del 6 punto y tantos. Es decir, se incrementó el costo de esto. Y dentro de estas cosas está el avalúo que hacen las notarías para poder tasar la casa. Y entonces, hablando de esto, cuando un bien se va a vender, se necesita contratar un valuador que venga, que vea las condiciones en las que está la casa, el material con el que se construyó, la arquitectura, es decir, que haya un buen diseño, cómo están las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, y en fin, ¿no? El lugar donde está ubicada la propiedad y todo, para poder determinar el valor de la casa y sobre eso naturalmente aplicar un impuesto sobre que se va a tener que pagar a la hora de adquirirlo, o también del vendedor, el impuesto sobre lo rentable o la renta. Bueno, esto siempre nos va a llevar a mirar que algunas casas muy bien construidas tienen poco valor por el lugar donde están. Otras que no están tan bien construidas tienen mayor valor que la bien construida por el lugar donde están, porque ya el terreno también cuenta. Y como saben ustedes, los servicios y la comunicación, etcétera. Bueno, todo esto lo hemos ido aprendiendo. Claro que hay algunas locuras como las que son en la casa de remates allá en Londres, donde se venden las cosas más inverosímiles, ¿no? Un pañuelo usado por uno de los Beatles en $1 millón de dólares, ¿no? Digo, ya esos precios los da la gente por su necedad y su idolatría. Pero de las cosas que valen la pena, que nosotros hemos tenido que ir ahora sí que haciendo esa diferencia, y donde decimos,
esto cuesta tanto, pero vale la pena, vale su precio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya consideramos todo lo que implica, los beneficios que proporciona, el servicio que presta, en fin. Bueno, cuando nosotros tenemos que considerar esto de que fuimos comprados por precio y precio de sangre, Dios nos llama, por lo que estudiábamos en el capítulo 6, porque fuisteis comprados, es lo que repite aquí, que el precio que pagó Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para hacernos suyos no tiene comparación en el universo. Es decir, es algo invaluable. No hay cantidad de dinero, de oro, de plata, de piedras preciosas que se pudiera ofrecer en un equivalente a la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. No hay cantidad de propiedades y títulos y todo lo que se pueda hablar de valor junto que pudiera compararse con la sangre derramada por nuestro Señor Jesús para comprarnos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Ustedes saben que uno de los problemas más serios que llegamos a tener los seres humanos lo hemos identificado los mismos seres humanos como el autorrechazo o el rechazo de nosotros mismos, o lo que también hemos llamado que vivimos acomplejados y con aquello de quién soy yo, cómo pudiera yo, o qué valor tengo yo. Bueno, por eso al hablar de circuncisión e incircuncisión, evidentemente el pueblo de Israel llegó a tener más alto concepto de sí del que debía tener, y por eso miraban con desprecio a los gentiles, a las demás gentes, a los demás pueblos. Esta actitud deben haberla hecho sentir en el trato, y creo que todavía podemos percibir a varios de ellos en la misma actitud, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de los gentiles, pues hay gente de raza aria, y quiere decir que presumen de su sangre azul y cómo se ponen morados y todo eso. Bueno, y que todas estas cosas que les decía nos han llevado a dividirnos, y que tanto como nosotros les damos lugar, nos llevan a tener todo un conflicto. Y por eso podemos ver a gente que está tan preocupada por cómo se viste, ¿no? Y aún hablando de que les es muy necesario que sepan la marca de lo que viste, ¿no? Que se ve hasta la marca del cinturón y de la bolsa y de todo, porque con aquello de que como te ven te tratan, ¿no? Creen que lo importante es entonces es mostrar en apariencia que uno tiene y sabe y cosas así. Bueno, les gusta que los engañen, pues que paguen el triple por el mismo trapito que encuentran en el mercado sobre ruedas, ¿no? Bueno, y entonces, hablando ya de esa situación, el Señor, al hablar con nosotros, nos lleva a entender que somos tan preciosos para Él, y habló de precio, que pagó la sangre de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos. Y cuando yo entiendo el valor que tengo para Dios, no tengo por qué vivir agachado. Por eso Dios nos ha llamado a que vivamos esto que dice ahí el Salmo 3, que es Dios el que levanta mi cabeza. Y Jesús lo dijo: levanten su cabeza, porque su redención está más cerca hoy que cuando creyeron. No para que seamos soberbios, sino seguros, ciertos,
que caminemos con la confianza de quiénes somos, de qué Dios ha hecho de nosotros, en qué nos ha convertido, en sus hijos, en sus herederos, en sus embajadores, en ese real sacerdocio, de tal manera que entonces tengamos una actitud tan diferente. Y por eso es que podemos manejarnos confiadamente, no presumidamente, confiadamente. Y entonces, bueno, esto nos lleva pues a disfrutar de una relación con el Señor maravillosa. Y viene el mandato: no se hagan esclavos de los hombres. ¿De qué manera se podría uno hacer esclavo de los hombres? Haciendo cosas que Dios no quiere. No, ese es esclavo del pecado. Pues rindiéndole, admirándolo, haciéndolo grande. Así es. Porque si yo pierdo la conciencia de quién soy, ¿verdad? Si pierdo mi identidad, pues entonces cualquiera me impresiona, ¿no? Y ya nada más porque tiene tales o cuales características o posesiones o conocimientos, pues ya, entonces ya, ahora sí que me arrugo todito, ¿no? Y ya con eso basta con que fulano lo dijo y se acabó. En cambio, cuando yo entiendo que le pertenezco a Cristo, que Él es mi Señor, es mi cabeza, es mi vida, ¿no? Y entonces que donde quiera que voy, prácticamente voy representándolo. Eso sí, necesito también tomar conciencia. Pero al mismo tiempo, pues me puedo encontrar con situaciones así, donde puedo empezar a tratar con un personaje de la vida social, ¿no? Y que al estar frente a él así como que puedo sentirme limitado. No, eso es algo que necesitamos aprender. Insisto, y no por soberbia, sino por seguridad de quién soy. Y si aquel hombre puede, qué bueno que puede. Dios me ha llevado a mí a entender también cuáles son mis límites y mis capacidades. Y esto me ha llevado precisamente a entender que cuando Dios me da una encomienda, me da la capacidad del poder para realizarlo. Que por eso hemos aprendido que nuestra suficiencia viene de Dios, ¿no? Y eso nos lleva a descansar, porque eso ahora sí que nos quita los nervios, ¿no? Como decimos, que nos ponemos nerviosos de estar frente a... No, si no voy en mis fuerzas. Bueno, si voy en mis fuerzas, sí más vale que me ponga muy preocupadito. Pero cuando voy en el nombre del Señor, que eso es lo que Dios nos ha enseñado, que aprendamos a poner todo en sus manos, a no movernos de acuerdo a nuestro plan, sino a descansar en el Señor totalmente, pues vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su Espíritu. De tal manera que aún podemos llegar delante de quien sea, en la confianza de que lo que nos sea necesario decir, podemos depender de Dios para que nos los inspire y lo hablemos de una manera propia, adecuada, que sea para la honra y la gloria del Señor, ¿no? Y entonces esto nos lleva a no ser esclavos de los hombres, porque somos siervos de Dios, ¿no? Y entonces dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue hallado, así permanezca para con Dios. Y vaya que esto es libertad, ¿no? Así es. Eso que usted dice, sí llega a pasar en nuestras vidas. Es tan penoso el hacernos voluntariamente esclavos del hombre. Muchas veces esa libertad a la cual el Señor nos ha llamado, ya no la llegamos a vivir. Claro. Porque nos sometemos a la esclavitud del hombre. Sí. Y hay una parte que el apóstol Pablo dice, ahora soy esclavo de Cristo, por saber que Él me ha comprado con esa bendita sangre que ha derramado por nosotros, pero el no entenderlo así, la falta de decisiones y aún de valor en nuestras vidas, llegamos a ser tan
dice el hombre es lo que yo voy a hacer. No, ya no Dios, ya no le preguntamos a Dios, sino le preguntamos al líder, al hombre. Y se vuelve tan frustroso a la larga del tiempo, porque llega el momento de que no me muevo de mi lugar, de mi casa, de donde yo me encuentro, si es que el hombre no me dice que lo haga. Y pierdo toda libertad. Claro. Sí. Y pude aprender que también al ser librado de esa carga de esclavitud del hombre, al sentirnos libre, llega a pasar esto que dice, me llama la atención en Gálatas, primero dice en el capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y luego dice, Vamos en la libertad. porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esos dos ejemplos tan fuertes, primero porque estamos esclavos al hombre, nosotros mismos decidimos ser esclavos. Y ya no obedecemos a Dios, sino obedecemos más al hombre. Claro. Aprovechando eso que acabas de mencionar, una de las cosas importantes de vivir de acuerdo a la palabra de Dios es lo que nos lleva a una cosa que menciona Santiago en el capítulo 2. Y lo voy a poner en términos de restaurante, ¿no? Llega un cliente que consume mucho y es muy constante, ¿no? Y rico. Por eso se puede dar el lujo de estar todos los días comiendo y abundantemente ahí. Y pase por acá y todo eso, ¿no? Y llega alguien que hasta la apariencia pobre y que ya uno ve que consume, por lo general lo que pide es un vaso con agua, ¿no? Y o sea, un mínimo consumo, pues no se le trata igual. Ahí es donde nosotros demostramos que estamos siendo esclavos del hombre. Porque si yo soy siervo de Dios, a los dos los trato igual, ¿no? No me va a mover el dinero, no me va a mover la posición. O que llegó, no, fulano de tal, no, pues el candidato, no, pues que se siente o que se espere si no hay mesa. ¿Me entiendes? Pero yo creo que tenemos que aprender, y me refiero a todos, no nada más a los cristianos, que nos dejamos impresionar precisamente por todas estas cosas, y ya es como muy, no sé, del ser humano, son las debilidades que tenemos, porque digo, por ejemplo, no estoy criticando, estoy diciendo la verdad, mi mamá, o yo, o ella, o quien sea, tengo que quedar bien con él porque él es de esta manera. No, él lo tienes que tomar en cuenta. O sea, tenemos ciertas consideraciones por cierta gente que digo, no es cierto, no debe de ser. No, si tenemos valores es para con todos. Es para todo el mundo. Sí. Y entonces no me va a dejar impresionar que porque es como el que tiene dinero o porque dio este regalo o de los mismos cristianos. Sí. Cotidianamente, o sea, no es de ahorita, es de siempre, que nos impresionamos por todo, por cualquier algo, no, pues porque esa se ve que tiene dinero, o es que esa trajo no sé qué, pues, bueno, o hay otro renglón también. pero porque trajo lo pudo, no Sí. porque quiere quedar bien, o sea, qué bueno. Claro. Yo al contrario agradezco, que bueno, Claro, que trajo claro, para agradezco, todos, claro. pero no por eso le voy a rendir. No. Y es lo que de ese rato dije, o sea, que nos dejamos, muy fácil nos dejamos impresionar y rendimos inmediatamente. Sí, hay otro renglón aparte del asunto económico, y es el conocimiento. Que mucha gente se impresiona, ¡ay, cómo sabe!, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, el área que el otro domina y yo no la tanto, entonces mejor ya, Sí, entonces ya no hago nada de lo que acostumbro a hacer porque está la otra persona, entonces como que y eso es ser esclavo del hombre. sí, eso es Porque Dios nos ha llamado a que lo que yo soy, lo que yo tengo, sea fiel en compartirlo. Así es, aunque sea lo mínimo. Donde me encuentre en el dinero, en la capacidad intelectual, en donde Sí, aún física. humano, o en lo físico, en todo. Sí. Entonces, gracias a Dios que tengo esto y los otros, pues qué bueno que lo tienen. y no apachurrarse por eso. Claro, ¿no? Así es. Pero esto, ¿no? Cuando sabes que a quien sirves es a Dios,
Sí, A quien más estás bien. al Señor, entonces si el otro hace o no hace, yo soy llamado a esto. Sí, porque todo viene de lo que hablábamos al principio. Si yo estoy agradecido y reconozco que lo que soy, lo que tengo, lo que sé, lo que puedo, es porque es lo que Dios me ha dado, pues entonces simplemente soy llamado a ser fiel en eso, no en otra cosa. No tengo por qué ahora sí que sentirme mal de que no hago lo que aquel, porque el otro tiene dinero, o porque tiene conocimiento, o porque tiene fuerza, o porque tiene mejor posición. No, vamos, Y en por eso eso. se vuelve el compromiso con Dios directamente. Tengo que ser fieles a Dios, ¿no? Así es. Hombre, Así es, por Él estoy aquí, por Él camino, por Él decido. así es, así es. Todos los días, digo, constantemente estás agradeciendo en el perfil donde Te permita Dios, así es. dices, por ejemplo, me toca mucho con muchas personas de mi edad y digo, puta, gracias a Dios que estoy súper bien, ¿no? Le agradezco porque la edad que tengo, pues me da mucho, ¿no? Por ejemplo, Ujú. en cuanto a capacidad intelectual, me ha tocado estar con intelectuales y me quedo callada, escucho y todo. No me digo, pues que se Sí. tienen para eso, pero yo tengo otras capacidades, ¿no? O No, sea, y que puede seguro uno... que lo sabes, pero Sí. sin embargo no tienes el corazón que yo tengo, o Pero no tienes miren, la sensibilidad que yo tengo. aprovechando también eso. Si yo sé quién soy, si yo sé lo que Dios me ha dado y estoy agradecido, entonces también puedo reconocer lo que no puedo, Claro. lo que no sé, Sí. no, lo que... No, no, No. lo que no tengo. No, pero además voy a algo más. Entonces, no me siento mal de pedir ayuda, de recibir, de aprender, de apoyarme, Sí. ¿no? Y ese es nuestro Padre, es tan hermoso que nos la da, pastor. Claro, Claro. sí, Nos pone los medios, las personas adecuadas, sí, nos lleva a crecer en ese entendimiento. Y eso es una cadena dentro del pueblo, que es tan hermoso porque sabemos que hay algunos que también viven en eso y Dios nos pone para con ellos. Pero también hay algunos que Dios nos pone también para recibir de ellos. así es, Es una relación, tanto doy como recibo. claro, así es. Una relación tan hermosa de parte de Dios. Pero imagínense, se hace un esclavo Eso. y uno puede ver a gente que por hacerse esclavo cree que su obligación en todo el tiempo es estar dando y se siente mal de que no puede, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Muy bien. Dios es el que pone en nuestro corazón de dar y de ayudar. Y de recibir también. Sí, claro. Sí, porque a veces Sí, se necesita la misma sencillez y humildad. Sí, amén. Yo me acuerdo que Olivia me decía, no, luego circunstancias cuando está económicamente mal y decía, recíbelo si te lo están dando, recíbelo. Y le digo, no, pues ¿cómo crees? O sea, no, ¿cómo lo va a recibir? ¿Cómo se está? Dice, es que tienes que aprender también a recibirlo, ¿no? claro. O sea, ahorita tú lo necesitas y te lo están dando de corazón, recíbelo, porque tienes que aprender. Así Sí, es. porque luego uno se siente el orgullo. Ujú, claro, claro, el gran problema siempre será la soberbia. Sí. ¿Cómo Sí. voy a recibir o qué van a decir, no? En lugar de dar. No, Sí. como que van a decir, sino más bien de uno Sí, que porque no te sea- sientes, ajá, Sí, Claro. ujú, por la soberbia, ¿no? si yo era el grande, si yo era el Yo soy la que poderoso. doy, y ahora que me den. ¿No? No, y lo plantea el Señor en esa parábola del mayordomo infiel, Sí. que cuando ya el señor del lugar le dice, pues estás despedido por tu mala administración, y le dice, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Ponerme a hacer hoyos, a cavar, no puedo. Y ponerme a pedir limosna, me da vergüenza. Pues sí, porque son realidades, ¿no? Sí, en lugar de hacer algo con el talento, ¿no? Lo enterró. No. Ese es astuto, el siervo. No, allí el mayordomo. Ah, sí, Él estaba
manejando mal las cosas, una mala administración. Por eso el dueño, el patrón, se da cuenta y dice, te vas, ¿no? Y entonces por eso dice, uy, ¿qué voy a hacer? Pero lo que hizo, naturalmente, es la enseñanza de Jesús, que llamó a la gente que eran deudores de su patrón y les dijo, ¿cuánto le debes? Pon la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que aquellos, cuando les fuera a pedir ayuda, ya les había ganado el corazón. Sí, por eso lo alaba el Señor. Sí. A mí me pasaba, por ejemplo, con mis cuñadas allá de Zacatlán, que una que doctora, que otra que no, pues yo mejor me hablaba. Pues antes de cuando no conocía al Señor, sentía como que, ay, no, pues es vergüenza que no